Hola, hola, bienvenidos. Les voy pasando el micrófono, que de hecho Jesús es el que debe de empezar. ¿Me escucha? Fuerte y claro, Jesús, ¿tú cómo me escuchas? Ya, bien. Hace rato no los escuchaba. Sí, me tocó empezar con la estatización de la política. ¿Comenzamos o nos esperamos un poco? Vamos a darle unos minutitos más, ¿no? Para ver si llega más gente. Ok, sí, falta. No, dijo que no iba a estar Joamo, ¿verdad? Efectivamente, sí, ella dijo que hoy no iba a poder estar. De hecho, te di la coadministración y si alguien más quiere, se la paso igual, ¿eh? En el Inter les comento que al menos acá están viendo la manera de poder incrementar la afluencia de gente para el 24 que se va a hacer lo de la marcha en las distintas ciudades y ver de qué manera podemos invitar a más personas, no únicamente los que ya están dentro de Frena para incrementar el número. Yo le sugería que por qué no empezar a hacer algo así como charlas de café por la tarde, ya sea en las plazas públicas o en los cafecitos que cada quien tenga en su localidad, con algún flyer, e invitar a la gente de persona a persona en tu comunidad, con gente que ya te ha visto o que a lo mejor ya te conoce, pues para platicarles sobre qué se trata y todo este rollo, para ir desmitificando ciertas falacias que se han dicho sobre lo que es Frena. Sí, nosotros estamos haciendo videos de los integrantes del Consejo Rector en Puebla, invitando, incluso le estamos haciendo extendida la invitación a todas las agrupaciones, le decimos de bien, porque incluso pensamos invitar a políticos que se sumen para lograr una unidad, un fortalecimiento de la sociedad. No importa que vayan políticos, que vayan partidos, estamos haciendo muy, muy extensivo a los religiosos también. Adelante, Cosette. Hola chicos, buenas noches. Oigan, acabo de ver el audio ese, está muy cañón, ¿verdad? Ya lo checaron, ¿será verdad? ¿Cuál de todos? A ver, cuenta bien el chisme. Es uno que está hablando, pues en teoría se supone que es la voz de López Obrador y diciendo que no le importan ¿cómo se llama? La saturación de los hospitales, que el dinero y que no sé qué. O sea, pero está muy fuerte. Obviamente están diciendo que no es cierto, pero muchos están diciendo que sí es cierto. Yo no lo he escuchado. Ni yo. Igual si lo puedes compartir, no estaría mal. Ya lo compartí, pero no, por aquí no sé ni cómo se hace. Pero está en mi perfil. Ya lo compartí en el grupo. Está, chéquenlo a ver, para que vean. Sí, ya lo escuché, digo, voy a escucharlo con más calma. Ya que terminemos, lo voy a descargar para escucharlo con más detenimiento. Puede estar manipulado, no lo dudo, pero que algunas cosas sí deben ser ciertas, por supuesto, pero hay que cerciorarse bien antes de compartirlo. Sí, más que nada porque es muy corto, ¿no? Y como dice Homero, sí, seguramente ha de ser una manipulación, algún fragmento recortado pero de qué es él, si es él. Sí, a mí lo que me llama mucho la atención es que precisamente el ruido en el fondo son platos cubiertos y eso. Entonces voy a ver si se repite el mismo patrón, varias ondas, ¿no? Pero de que algunas cosas sí deben ser ciertas. O sea, simplemente cortaron fragmentos y los reacomodaron para que dieran una idea que a lo mejor sí es, a lo mejor no es. Pero yo creo que lo mejor es cerciorarse. Y no sé si les parece que ya comenzamos, son las 9:10. Okay. Claro, de acuerdo. Bueno, entonces comienzo. Yo soy el que hizo el resumen de la estatización de la política, donde nos comenta que el rasgo más sobresaliente de la modernidad es una sociedad dominada por el Estado, haciendo dependiente en gran medida las relaciones sociales, constituyendo una maquinaria impersonal y ahora tiene autonomía funcional que se ha adueñado de la cultura a tal grado de moldearla a sus intereses, haciendo la batalla cultural un fenómeno factible. ¿Qué nos quiere decir? Que originalmente el Estado estaba basado en las costumbres básicamente, pero ahora el Estado moderno ya ha adquirido tal poder sobre la política, sobre los ciudadanos, que ya es moldeable y básicamente está abarcando la cultura. Y este es un fenómeno que fue factible ya
lo pueden hacer. En las sociedades premodernas se involucraba el conocimiento de los más ancianos, o sea, todavía se les tomaba en cuenta a tal grado que en el conocimiento considerado mágico y religioso se le atribuía mucho a la fe, a la religión. Tal forma es algo primitiva que la sociología le ha denominado política gerontocrática. En las culturas antiguas es evidente que la política está incrustada y que lo cultural es esencialmente religión. Como ya se ha venido comentando, pues la religión era prácticamente la política. En esto pues estaba sumergido gran poderío en la religión, básicamente católica. Y en sociedades como la romana, donde el Estado, tal y como hoy se conoce, no existía y pueden funcionar debido a la disciplina familiar y la educación pública, el gobierno de costumbres. En Oaxaca pues todavía tenemos ese tipo de relaciones entre la religión y el usos y costumbres. Ya tenemos esa parte y funciona porque se reconoce una disciplina ante el clero, ante quien está representando a la autoridad, y funciona desde la familia. O sea, la familia todavía tiene una cohesión y funciona debido a esa relación entre la disciplina, la familia y la educación pública, y un gobierno de usos y costumbres. En el feudo, la sociedad política y sociedad civil no se diferencian claramente. De hecho, el ejercicio de la dominación de acuerdo con la costumbre. A partir de la transformación y concentración del poder en poder supremo, pasó a conocerse el Estado. O sea, una vez que se deja por un lado la relación entre la religión, la influencia de la familia, de los más viejos, de los más sabios, pasa a tener un pleno conocimiento de lo que es el Estado. El Estado logra imponerse y se puede creer que ahora el Estado goza de un poder casi como un dios, porque ha suplantado todas estas posibilidades de autoridad y básicamente llega a creerse en que el Estado ahora tiene la capacidad para dictar las leyes. O sea, tanto que así nada más se ponen de acuerdo entre los legisladores, sacan sus bandos oficiales, sacan las nuevas leyes y ahora prácticamente son un dios. Lo político se ha emancipado de la tradición que lo limitaba, estaba acotado su poder, pero de ahora en adelante se le reconoce al Estado, que ya el Estado se deshizo de todos esos lazos, de todas esas que estaba atado, a tal grado que dice, ahora el Estado soy yo. Una persona puede decir, como en este caso López Obrador y el audio que acabamos de escuchar, pues prácticamente no le importa porque él al manejar el dinero puede decir el Estado soy yo y lo único que me interesa es el poder, a tal grado que puede decirse que es un dios. Y mucha gente así lo dice, ¿no? Es que es el Tlatoani. Michel Foucault dice que el Estado actúa de tal modo que puede ser rico, puede hacerse frente si es rico a todo lo que le amenaza. El poder político se concentró en el Estado. Ahora vamos con Maquiavelo. Maquiavelo asegura que el político, al margen de toda consideración moral, puede adquirir y conservar e incrementar importando solo el poder político. Imagínense, o sea, Maquiavélico ve el Estado como la facultad del político, él ante todo buscando dinero y volverlo moral y con el único propósito de conservar poder y solo a través de la política. Ahí Maquiavelo, todos hemos leído sus aseveraciones en cuanto al poder, pues son sumamente muy radicales de Maquiavelo, estas aseveraciones de que puede hacer el político lo que quiera con tal de conservar el poder. Y si lo conserva, en ese momento él representa el Estado, es lo que nos dice Maquiavelo. Marx, por su parte, armando lo económico y lo político y da
lugar a dos esferas, la sociedad civil y la sociedad política. Aquí tenemos ya a una diferenciación más moderna. Desde la sociedad civil estamos autoaislándonos, pero el político crea su sociedad política con características de poder basadas en lo que decía o afirma Maquiavelo, y hasta el grado de que si logra eso puede convertirse o considerarse un dios en sí mismo, dando origen a las revoluciones. Teniendo estas dos esferas, las dos esferas empiezan a entrar en conflicto, y en este conflicto dan origen a las revoluciones sociales. La sociedad civil emancipándose de la religión, relegando a la esfera de lo privado y dejando en pie a un Estado político, sacudiéndose todo vestigio religioso. Una vez que el Estado se deslinda de la religión, ya logra concretar su poder en la esfera política, separando a la religión y separando a la sociedad civil. Ahora solo le queda conservar el poder, y lo va a conservar el poder cueste lo que cueste, con el único propósito de hacerse rico para adquirir y conservar, incrementando su poder, y solo le importa la política. Eso nos comenta que ahora logró eso el Estado. El Estado moderno es aquel que se gobierna sin criterios religiosos, y es la política su base. O sea, con esto ya no nos debe de extrañar la política que está estableciendo López Obrador, ¿no? Donde a pesar de que como se truene, llueve o relampaguee, es concentrar el poder como Estado. Y en eso estamos sumergidos. El Estado se separa de la persona, se vuelve impersonal y por tanto permanece en el tiempo. Imagínense, o sea, el Estado, con esta batalla cultural que estamos iniciando la gente, o sea, esta batalla no es nueva, ¿no? Pero actualmente es el único que la está dando, haciéndonos ver todos estos detalles del Estado. Ya se volvió impersonal, y el Estado en sí solo puede permanecer por el poder. Ya no consiste en una sola persona, sino que ya el Estado es impersonal, y quien llegue a dominar el Estado puede en sí dominar su medio, a un país o al mundo entero, ¿no? Por eso ya ahorita hablamos de el nuevo orden mundial. Y la persona es solo un engranaje intercambiable. Una vez que el Estado ya es impersonal, una vez que el Estado ya se empoderó, las piezas de quien esté ocupando el lugar en el Estado ya no importa la persona, sino importa a la continuidad del poder del Estado. Eso lo vemos prácticamente en las dictaduras, que ahí se hacen personales, y en un poder como por ejemplo el de China, donde el quien representa el Estado tiene el control de todos los ciudadanos, y a quien no les gusta alguna declaración pueden abatirlo completamente, quitarle sus ingresos, quitarle todo. Por eso el Estado en sí ya es poderoso. El Estado adquiere la capacidad para sí, y se hace dueño del monopolio para usar la fuerza. Sí, adelante, Cosette. Podría ser un ejemplo, por ejemplo, la dictadura de Cuba, que ya no es una figura poderosa, pero ya tienen también hecho su engranaje y todo, que ya pues la dictadura sigue, aún no hay una figura de relativo poder. ¿Podría ser ese un ejemplo? Mira, es que aquí tendremos con esta lectura, nos hace diferenciar el Estado de una dictadura. El Estado ya es de tal grado que ya, como logró deshacerse de la religión y logró apartar a la sociedad, el Estado ya existe porque sí, y porque incluso la sociedad lo acepta. O sea, ya cuando adquieres el poder a nivel de Estado, como lo está manifestando en esta lectura Agustín Laje, ya ni siquiera es necesario que se tenga una dictadura. O sea, la dictadura hace en provecho de la sociedad política y de quien permanece en el poder. Pero un Estado ya es impersonal. Únicamente es conservar el poder de quien llegue. Por eso es impersonal. No se va hacia la dictadura, sino al aceptar el ciudadano como un reconocimiento al nivel, como lo mencioné antes, que casi se cree un dios, y como es unipersonal, únicamente se ven los efectos del poder que están concentrados en el Estado. Y hay que dar la batalla cultural precisamente
dando a conocer que el Estado no es todo. El Estado debe permanecer con nosotros los ciudadanos y con pleno conocimiento de que la cultura es la que nos va a permitir acceder a lo que ahorita se denomina el Estado. Y ese sería mi resumen en 10 minutos. Perfecto, Jesús. Sí, mira, José, yo te pondría un ejemplo muy palpable y muy reciente que fácil lo vas a identificar. El gobierno de los Estados Unidos. Los ciudadanos ya dan por hecho que lo que venga de parte del gobierno, de cualquier institución del gobierno, tiene un peso político en su sociedad. ¿Es una dictadura? Sí. ¿Por qué? Porque hay una clase política, como este presidente Biden, que toda su vida, 50 años, ha vivido del presupuesto. Y como ese, vemos muchos otros ejemplos de personas que sus abuelos, sus tíos, sus padres, también fueron miembros de esa clase política. Es la nueva aristocracia. Pero ya la ciudadanía da por hecho que como es el gobierno, vulgo Estado, es creíble, tiene su legitimidad, ¿sí? Aunque dentro se estén peleando por los distintos huesos, pero en su conjunto ese paraguas es el gobierno o el Estado. ¿Alguna otra duda? Si no, ya voy a continuar. Bueno, pero es que yo pienso que sí, o sea, que sí se requiere el Estado, o sea, sí se requiere, o sea, así como necesita la sociedad civil, lo que pasa es que debe haber un equilibrio y como se dice a veces, ¿no? Lo importante es que el peso de la sociedad civil sea mayor que la fuerza del Estado, pero el Estado tiene que haber porque pues es el que ahora sí que lleva no sé cómo explicarme, pero siento que sí es importante, no podemos quitar que no haya un Estado y quién nos va a regir, o sea, tiene que haber instituciones, me refiero. Ahí está el detalle. Por eso se dice que a lo mejor en 2 o 3 generaciones ya podemos pensar de otra manera. ¿Quién cuida al cuidador? Si tú le delegas esa función a algo impersonal, a un grupo, digamos que es el gobierno, ¿quién cuida a ese gobierno? Es por eso que ahorita en los Estados Unidos tienes tantos problemas sociales que, por ejemplo, no quieren renunciar al derecho de tener armas, porque lo único que te puede dar como ciudadano la facilidad de defenderte ante el abuso del poder o de la autoridad es que tú como ciudadano, como pueblo, puedas ejercer también violencia contra los que tienen ahorita el monopolio de la violencia, que es el Estado. Entonces, si tienes en el gobierno, en el Estado, a un grupo de personas abusadoras, ¿quién los va a controlar? Entonces, en algún momento tendremos que llegar a eso. Yo sí creo en muchas de las tesis de el anarcocapitalismo, donde, bueno, pues sí debe haber unas ciertas reglas básicas de respeto común, pero no tiene por qué haber alguien que esté encima de los demás o un grupo de alguien como un gobierno que tenga la potestad para pasar por encima de cualquier individuo. Entonces ese es un debate ya filosófico, pero que algún día tendremos que llegar a eso, si no es que antes nos caiga un meteorito. ¿Alguna otra cosa, sino para continuar? Sí, nada más para aclararle a Cosette, el capítulo se llama Estatización de la Política. Esto es que poli se refiere al pueblo, política se refiere al tratado sobre el pueblo, pero aquí el Estado ya absorbió al tratado del pueblo, ¿sí? A tal forma que es unipersonal y únicamente está concentrado el poder, o sea, no es una persona. Por eso se dice que es unipersonal. Y esta depende de la persona, pero que en ese momento representa el Estado. Y la batalla que podemos dar nosotros los ciudadanos es obtener precisamente esa cota de poder que se la hemos cedido a tal grado de que en el Estado lo reconocemos como un organismo de regulación, pero incluso de nuestra vida. Incluso más adelante lo vamos a ver en una ideología. Ese también me tocó ese tema, el último. Ese es lo que quería comentarles. Correcto. Adelante, Cosas, si tienes dudas, si no, para continuar. Todo bien, gracias. Perfecto. Bueno, entonces ahora me toca iniciar con el capítulo 3. El capítulo 3 se llama Experiencias Modernas. Ahora sí ya entramos en materia más palpable con la realidad que vivimos y me toca las 2 primeras partes. La primera parte se llama Destrucción Creativa. No voy a llevar un orden como tal, sino lo que voy a transmitirles es lo que yo entendí y en la forma que yo lo entendí. Este subtítulo que nos da de destrucción creativa es un término creado por Joseph Schumpeter,
Este era un economista austro-estadounidense que lo aplicó para el mundo de la economía, para las finanzas, cómo es que dentro de ese mundo se van haciendo cambios constantemente para que las cosas funcionen mejor. Pero este subcapítulo lo que nos va a enseñar es que lo que está muy en boga hoy en día es lo que se conoce como la tradición de destruir. De destruir el mundo para volver a levantarlo a voluntad de la razón. ¿Pero cuál razón? La del grupo en el poder o de la persona que está dirigiendo la obra. De ahí nos pasa a una lucha que se va a dar y que la estamos viendo todos los días, de la tradición contra la revolución. La tradición es el tiempo que inconscientemente hemos acumulado las enseñanzas de los antepasados, y la revolución es el tiempo que conscientemente destruye. O sea, una revolución llega para cambiar y destruir todo lo anterior para poner ahora algo que los de la revolución o los que dirigen esa revolución creen que debe ser. De ahí llegamos a otro concepto también dentro de la destrucción creativa, el del borrón y cuenta nueva. Con Descartes da el inicio al pensamiento moderno al cortar con lo recibido por el tiempo, o sea, borrón y cuenta nueva. Antes de mí nadie. Hay que olvidar para aprender. Eso es básico en esta batalla cultural que estamos viviendo, donde esta nueva ideología está atacando todas las tradiciones. Llámese la religión, la lengua, las creencias, etcétera. Otro concepto también que yo capté muy claramente en esto de la destrucción creativa y que va ligado con todo lo anterior es el terminar con el pasado. Terminar con el pasado es terminar con la tradición. Y Nietzsche señalaba que la negación de toda creencia o todo principio moral, religioso, político o social, para él fue el advenimiento del nihilismo. O sea, todo esto, el dejar de creer en las tradiciones, es el nihilismo. Y de ahí pues volvemos a repetir el destruir para crear, ¿no? Que nada nuevo puede crearse sobre cimientos viejos. Y aquí la verdad es que yo no pude dejar de pensar con el concepto eso es falso. O sea, nos están vendiendo esa idea de que hay que destruir, que hay que acabar con lo viejo para poder crear nuevo. Y yo les dejaría una pregunta en el aire para que se la contesten solos. ¿En qué momento destruimos a la radio para que surgiera la televisión? O sea, esto es falso. Si hay que evolucionar, cambiar y mejorar, pero es falso que tengamos que destruir lo que ya está funcionando para en base a eso crear cosas nuevas, porque igual nos podemos equivocar. Lo podemos ver con la ideología de género. Primero con este espíritu buenismo de que hay que ser condescendientes con todos para todo. Dicen, oye, pues que el que se sienta mujer, que sea mujer, vale, pero ¿y todas las demás reglas qué onda? Ya veremos sobre la marcha qué onda, qué es lo que ha pasado, que ahorita en los deportes donde les ha pegado ahorita de manera más directa y evidente es que muchos deportistas, hombres, que en su categoría de hombres no pasaban de ser deportistas mediocres al percibirse como mujeres, y entonces la sociedad darles la oportunidad de participar en las competencias deportivas como lo que ellos se perciben que es mujeres, pues ahora son los mejores y ahora han roto todos los récords y ya se dieron cuenta que no se puede. O sea, está bien que seamos buenos y muy condescendientes y muy fraternos y muy a toda madre, pero la biología es la biología y por algo teníamos costumbres y tradiciones, por las experiencias previas que nos dijeron que, ¿sabes qué? La biología de un hombre nunca va a ser igual que la de una mujer, y menos para los deportes. Entonces ahorita están dándole marcha atrás a todos estos rollos porque ya se dieron cuenta que el innovar a lo baboso pues siempre lleva por detrás consecuencias, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver con Marx, porque Marx sostenía que todo lo estamental, o sea, todo lo que es sólido, se estanca y se esfuma. Y Marx tenía una frase que en el bachillerato yo peleé mucho con mis maestros,
porque Marx decía, los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Yo ahí siempre levantaba la mano y mis maestros me odiaban y me amaban, pero bueno, porque yo les decía, oye, a ver, espérame, güey, ¿cómo vas a transformar algo que no conoces, que no entiendes? Apenas estás tratando de entenderlo y ya quieres transformarlo y transformarlo en qué o para qué, ¿no? Esto para mí era igual que el comprar un aparato nuevo y no leer las instrucciones, ir aprendiendo sobre la marcha y a lo mejor descomponiéndolo sobre la marcha. Y esto nos lleva también en este subcapítulo a lo que es el movimiento, que para esta modernidad, para esta batalla cultural que estamos dando, para ellos todo lo moderno tiene que ver con el movimiento, con el cambio continuo. Y por eso es que tienen, así es muy significativo, que la modernidad tiene que ver con el transporte, o sea, que te mueves con el ferrocarril, con los autos, con aviones, barcos, con las comunicaciones, que ahorita estás a menos de un segundo de cualquier persona en el mundo, y en las urbes vemos como la gente siempre está corriendo de un lado a otro, o sea, todo es muy cambiante y apenas no terminan de entenderlo y ya quieren salir con cosas nuevas, lo cual nos lleva a lo que se conoce como ingeniería cultural. Esto es que el carácter del hombre puede moldearse a voluntad. Aquí el problema es a voluntad de quién. Y para esto se debe de aprovechar o se puede aprovechar de las nuevas tecnologías de masas, como este espacio, como el YouTube, como todas las herramientas que ya hemos visto, ¿no? Que eso ha permitido el moldear a las personas dentro de una sociedad. Y de ahí pasamos a la tradición de lo nuevo, que es lo que les dije, que ahorita para esta batalla cultural, para estos woks progresistas, hay que buscar siempre cosas nuevas, aunque no las entendamos, ¿no? Y se ha vuelto una tradición. Todo lo que es nuevo es bueno. Y en este sentido, Harold Rosenberg, que fue un escritor, un maestro y un filósofo y crítico de arte, ahorita espérame, José, terminando esto, ya faltan como 2-3 minutos, manifestaba que los emprendedores son los que innovan, o sea, los que salen con cosas nuevas, pero los artistas son los que crean la nueva cultura. Ahora sí te pasó. Ahora sí, dime. ¿Qué significa la palabra woke? Y también con relación a lo que decías de que tratan de quitar todo lo ya establecido. Pues no sé si tenga que ver, pero también al que me recordó fue precisamente a López, ¿no? Porque para él, todo lo anterior a él no sirve y él es el principio de todo. Gracias. Es correcto, por eso él dice que con él se inició la democracia y que con él ya es otro mundo y que los conservadores y bueno, todo el rollo que ya hemos oído. Woke literalmente es despertado. Despertado es estos guerreros de la justicia social que se dieron cuenta de las injusticias que algunos segmentos de la sociedad sufren y que ellos van a ser los paladines de la justicia desde su pedestal de moralidad, señalando con su dedo flamígero a todos aquellos que no utilicen, que no digan todes o ondas por el estilo. Woke es esto, es despertado, que ya abriste tú los ojos y que te diste cuenta que tienes privilegios y que tienes una deuda ancestral con aquellos que no tuvieron esos privilegios. Llámese ahora con los progresistas. No sé si esto responde a tu duda. Sí, perfecto. Gracias. Bien. De la tradición de lo nuevo pasamos a lo que un filósofo, Benjamin, un filósofo alemán, nos decía que la obra de arte pasó de atraer la mirada y seducir el oído a ser un proyectil. Eso tiene que ver con lo anterior, que como los artistas son los que generan la cultura se va a convertir en el arma y en el proyectil que va a inferir en las demás personas o en las sociedades. Y volvemos a lo mismo, que, por ejemplo, con Lenin ensalzaba a los artistas, porque para Lenin los artistas eran los ingenieros del alma. Y Stalin lo
lo expandió un poco más al decir, nuestros tanques no sirven para nada si las almas que deben conducirlos están hechas de barro. Entonces volvemos a lo mismo. Si los artistas son los ingenieros del alma, necesitamos a los artistas para que infieran en el carácter de las personas, porque esas personas son las que nos son útiles para el manejo del poder y para conservación de ese poder y para todas aquellas cosas que se nos ocurra hacer. Y esto nos lleva a que la cultura es poder. Y aquí tiene algo que ver un poco con lo que nos platicaba Jesús, que la religión y la ideología, mientras la religión se encargaba de la revelación del mensaje, la cultura toma ese lugar ahora con la revolución. Y la revolución tiene que ir de la mano con una ideología. Si yo quiero cambiar a una sociedad, tengo que hacer ese cambio con una nueva manera de pensar. Y por eso es que ya no hay nada sagrado y que la burguesía despojó a los sabios de esa aura, porque ahora sus ideas pueden ser criticadas. Lo que antes eran incuestionables, pues ya ahorita cualquier persona o ideología puede cuestionar a cualquier cosa, siempre y cuando no estés fuera de ese grupo de poder que maneja esa forma de pensar, ¿no? Y ahora sí que todo esto se vino a remarcar mucho con Goethe. Goethe es este dramaturgo. En su Fausto, por ejemplo, hay una historia de amor que Fausto tiene con Margarita, y que Margarita termina pagando ese precio por haberse desligado del mundo al que ella pertenecía, de sus tradiciones y de todo eso. Y Margarita termina siendo castigada y muerta por su comunidad, precisamente porque traicionó a sus tradiciones por seguir a Fausto. Y también en el mismo Fausto hay un pasaje de Filemón y Baucis, dos ancianos que se niegan a cambiar para las ideas nuevas que trae Fausto, y los seguidores de Fausto terminan quemando su casa y matándolos. Fausto, aunque se entristece, asume que ese precio fue para ver su proyecto terminado. Esto es, dejar de lado los arraigos, los apegos y los sentimientos por lo nuevo, que es esta cultura del cambio continuo y muchas veces cambiar por cambiar. Y de aquí nos llevó con Goebbels, con Joseph Goebbels, el propagandista de Hitler, que en su novela Un destino alemán en hojas de diario, trae una frase que dice: el arte es la expresión del sentimiento. La gente o las personas son para el artista lo que la piedra es para el escultor. Aquí nada más es para reafirmar precisamente eso, de que con la cultura tú puedes moldear a las personas, puedes hacerlas pensar de una cierta manera. Y eso termina con lo que es este libro, que es La batalla cultural, con una frase que también Gramsci tomó de Estorel, que dice: el hombre moderno sabe que una cultura se puede destruir y se puede crear, y que muchas veces para crear primero hay que destruir. Volvemos a lo mismo, es nada más para reafirmar el mismo concepto de la destrucción creativa, esta idea de que para crear nuevo hay que acabar con lo viejo, lo cual es falso, porque les puse un ejemplo con la radio y con la televisión de que en ningún momento se tuvo que terminar con la radio para que surgiera la televisión. Así que la batalla cultural es la resistencia a la destrucción, a una destrucción estéril, ¿no? El querer cambiar una vocal pensando que con eso se va a reivindicar los derechos de la mujer, pues eso no tiene nada que ver con los problemas que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y siempre es más fácil destruir para volver a construir que remodelar o adaptar lo que ya está construido. Todos aquellos que en algún momento hayan tenido que verse en la disyuntiva de o construyo algo nuevo o reparo esto que tengo y lo remodelo, pues sabrán que es más fácil, siempre es más fácil, tumba todo y vuelve a empezar. Pero esto es la cultura del rapidito, de la inmediatez, del para qué batallar, de que quién sabe si el que está proponiendo ese cambio
realmente tenga la capacidad para discernir todas las problemáticas que pueden venir, como el ejemplo que les puse, que ahorita en los deportes femeninos ya están pensando en que no, se va a crear un extracto distinto para aquellos que son transgénero, porque están en ventaja ante las mujeres simplemente por la biología. Con esto terminé la primera parte de la construcción creativa. Es muy breve porque yo así lo hago, pero si tienen preguntas a este respecto, estoy para responderlas. Yo únicamente nada más para comentarle igual a Cosette del término woke, es como dice Homero, despertado, pero actualmente se ha utilizado, esto era anteriormente utilizado para los negros, que decían que recibían cierta marginación, ¿no? Y ahora se aplica más a los millennials porque se agregan a cualquier movimiento con tal de estar despertando en las injusticias. Por eso se termina como un movimiento woke actualmente. Ok, gracias Jesús, ya perfectamente entendido. Una pregunta de lo que acabas de decir, Homero, de eso de a nivel de deportes, ¿ya es un hecho entonces? O sea, ya lo tomaron, digamos que el Comité Olímpico ya lo va a hacer así, o sea, va a haber digamos que una rama especial para los transgénero, transexuales, como le digan. ¿Va a haber una rama para eso o eso es algo que todavía se les está pidiendo? Porque claro, me parece absolutamente justo, ¿no? Por supuesto. No, ya es un hecho. De hecho, hay un competidor, no me acuerdo en qué disciplina, que dijo, bueno, voy a las Olimpiadas y ahorita voy a hacer buenos récords. Y le dijeron, no, espérate, porque todavía tenemos que poner las reglas para esta nueva categoría. O sea, ya es un hecho. No van a permitir que los transgénero compitan en igualdad de circunstancias con las mujeres porque es injusto para las mujeres. No, pues también dentro de la cultura de lo que nos habló Homero, el término ya ahora, en lugar de destruir, porque hay que destruir lo viejo para construir algo nuevo, ya es deconstruir. O sea, ya también igual están empleando la nueva palabra deconstruir. Vamos a deconstruir la cultura, vamos a deconstruir nuestra sociedad. Es sacando algo nuevo, pero destruyendo lo que concebimos anteriormente como bueno, ¿no? De ahí vienen las ideologías donde se impone, bueno, es que ya lo moderno es ser abortista. Ahora ya lo moderno es aceptar que todo un pueblo puede invadir otro pueblo, ¿no? Que no hay fronteras. Por eso el nuevo orden mundial, pero no puede ser aceptado porque cada pueblo tiene sus costumbres, tiene su cultura. Si se van a integrar, pues tendrían que integrarse a la cultura del país donde van a llegar, no a imponer sus reglas de lo que están ellos acostumbrados. Es correcto, y lo podemos ver porque López, en lugar de usar revolución pacífica, habla de una transformación. O sea, realmente lo que quiere es destruir todo lo viejo, todas las tradiciones, y reconstruir a una sociedad a su visión muy personal de él. Por eso vemos que ahorita en los libros de primaria de México, de las escuelas públicas, pues ya incluso en cosas que no tienen nada que ver, como los deportes o el arte, se habla de neoliberalismo y te eliminan palabras como competencia y conceptos que tienen que ver con el desarrollo individual. Y ahorita lo que estos cuates quieren es tener colectivos, porque es más fácil manipular masas, porque es muy difícil que las personas individualmente se antepongan ante un grupo. Si formas parte de una familia, es muy difícil que seas la oveja negra. No todos tienen ese carácter para sobreponerse al peso que ejerce la influencia de tus personas o de las personas que te rodean. Si no hay algún otro comentario, sigo con la sección siguiente. Adelante. Bueno, entonces ahora empezamos en la parte número 2 de ese tercer capítulo que se llama Religando y entre paréntesis y construyendo el orden social. Yo aquí lo primero que entendí en esta parte, o lo primero que nos enseña, es que hay dos palabras que están muy, muy de la mano con este concepto: anomia y alienación. Es
una sensación de desamparo y malestar que recubre a la existencia moderna. Aquí los jóvenes, sobre todo, están dejando de encontrar sentido a su vida, ¿no? Y entonces viven en un estado de desorganización social o aislamiento de cada uno de ellos, y que como consecuencia encuentran ellos la incongruencia en las normas sociales ya establecidas. Tengan en cuenta que los jóvenes siempre van en contra de lo establecido. Entonces, si no tengo yo un sentido para mi vida, me aíslo y entonces empiezo a percibir todas esas incongruencias desde mi aislamiento con lo ya establecido, ¿no? Y esto hace creer al individuo en un mundo en el que no existen valores comunes para las distintas esferas de la vida. Si yo no encuentro un sentido a mi existencia, pues por supuesto que por menos voy a encontrar, porque tengo que seguir ciertas reglas o normas dependiendo a la actividad que yo quiera o que me guste. Voy a inventar yo mis reglas y mi manera de manejarlas. Y aquí es donde entramos a la tradición y dogmas religiosos. Con Dosser nos dice que la única fuente de felicidad pública es conocer la verdad y conformar con ella el orden social. El problema aquí es, volvemos a quién vigila al vigilante. ¿Cuál verdad? ¿La verdad que yo creo que es? ¿La verdad que el gran líder me va a decir que es? ¿O la verdad que el colectivo asume que es? Esto es terminar con la individualidad, ¿no? En la Ilustración, por ejemplo, para Kant, el hombre siempre fue niño, porque siempre dependió de tutores. Es muy cómodo para el ser humano, siendo menor de edad, si tengo un libro, el libro va a pensar por mí. Si tengo a un pastor, a un guía espiritual, pues va a reemplazar a mi conciencia moral. Un médico se va a encargar de mi dieta y de mi salud. En conclusión, no voy a necesitar de un esfuerzo propio. Por eso es que ahorita se preocupan de que los niños pierdan, que no les pongan calificaciones para no estigmatizarlos, para que estos menores de edad no se den cuenta realmente de sus limitaciones, que se olviden del concepto de desarrollo personal, de responsabilidad con lo del aborto, porque oye, pues si no quieres embarazarte, pues no tengas sexo, es simple, ¿no? No, quiero tener sexo, quiero yo gozar, pero no quiero ninguna responsabilidad con mi disfrute, ¿no? Y con esto, si se deja al individuo en libertad, o sea, si no tuviéramos a un Estado, a un poder que nos está queriendo inculcar una manera de pensar, el individuo en libertad es inevitable que se ilustre a sí mismo. Todos conocemos ese dicho de que, pues, de los errores es de que se aprende. O sea, quieres aprender a caminar, te vas a tropezar, te vas a caer, te va a doler, pero vas a aprender. Entonces, es inevitable que si al individuo tú lo dejas en libertad, por cuenta propia va a llegar a ilustrarse. Pero mientras tengas un grupo social en el poder que ejerza presión social sobre el individuo, pues muchas veces va a seguir el viento porque no va a tener el carácter suficiente para imponerse a la voluntad de los demás. Y con esto pasamos a lo que es el contrato social. Para Rousseau, el legislador dentro del contrato social del Estado-nación, aquí es donde se liga mucho con la última parte que nos comentaba Jesús, donde el Estado ya se vuelve como una religión, ¿no? Entonces, el legislador dentro del contrato social del Estado-nación debe transformar al individuo. El legislador debe ser un verdadero ingeniero cultural y levantar una religión civil. Esto se hace con las leyes, con las normas y con todo lo que condiciona la conducta de las personas dentro de una comunidad, de un país o una nación. Para el filósofo Leo Strauss, los modernos construyen sobre terreno bajo, pero sólido. ¿Por qué? Porque se aprovechan del egoísmo del hombre ordinario. Todos los seres humanos somos egoístas, en mayor o en menor medida. Pero si a ti te dan a elegir
entre perder a un hijo o que se pierde el hijo de otro, por supuesto que vas a preferir que se pierda el hijo de otro. O sea, el egoísmo es innato en los seres vivos. Por eso tenemos el instinto de supervivencia. Y por eso es que estos nuevos ingenieros de la cultura se aprovechan de los defectos del ser humano para manejar esas emociones y dirigirlas hacia donde les trae un beneficio a ellos. Lo que para Lenin eran los idiotas útiles, ¿no? Y bueno, eso tiene mucho que ver con los sistemas en la Ilustración. A lo que le metieron ganas fue al sistema de la enseñanza. Las mayores esperanzas en la Ilustración fueron los sistemas de educación para lograr cosechas humanas excepcionales. Y en ese sentido, Kant nos decía que el hombre es aquello que la educación hace de él. O sea, volvemos a que los artistas se encargan de moldear esas almas y el Estado, con el poder, las puede dirigir para donde ellos quieran. Y para los franceses, la educación lo puede todo. Se hace con el hombre lo que se quiera. El lugar que ocupa Dios como creador ahora pasa al pedagogo o al maestro. Es el que va a dirigir a esas mentes jóvenes hacia donde el poder, el Estado, quiera que se dirijan. Ahora, esos maestros son los jardineros que moldean al hombre a imagen y semejanza de lo que imaginan los ideólogos o los dirigentes de esa sociedad. Y eso nos lleva a que la Iglesia y la tradición ahora son el enemigo. Los mecanismos del Estado tienen que reformar la cultura. Su objetivo es la mente del público que vive todavía en las tinieblas. Hay que despertarlos. Esta cultura woke del despertado, de que ahora seas paladín de la lucha social contra lo que se hizo mal, aunque haya sido en siglos pasados, tú eres culpable porque te has beneficiado, aunque no hayas vivido tú en esa época, ¿no? Y esto nos lleva a crear una religión política. Otra vez con Condorcet nos dice que el Estado adoctrinador que ocupó el vacío que dejaron la religión y la tradición en la Revolución Francesa. O sea, en la Revolución Francesa, que se destruyó todo, que se acabó con todo, quedó un vacío que el Estado, con su adoctrinamiento, tomó lugar. Dijo, ahora yo les voy a decir qué pensar y cómo lo van a pensar. Los hombres pueden pensar por sí mismos, pero no harán más que repetir los dogmas impartidos por los que tienen el control de la política, o sea, por ese grupo de poder. Y es así que Alan Bloom, este filósofo pues estadounidense, dice que la secularización es el maravilloso mecanismo por el que la religión se convierte en no religión. Por eso vemos ahora que el movimiento feminista prácticamente está tratando con una secta, que no aceptan crítica, quieren callar todo, ¿no? Es una religión con los amlovers, que si tú te atreves a decir algo malo sobre su Mesías, es como si les estuvieras arrancando un pelo de la nariz, ¿no? O sea, bueno, el niño debe hacer lo que quiere, pero solamente debe querer lo que quieres que haga. No debe dar un paseo que no hayas tú anticipado. No debe dar un paso que no hayas tú anticipado. No debe abrir la boca sin que sepas qué es lo que va a decir. Eso también fue una propuesta que hizo Rousseau con este movimiento que estamos ya viendo, ¿no? Y para eso nos dice que la Revolución Francesa fue hija de la Ilustración y partera de la nueva religión del Estado, donde el Estado se vuelve aquel omnipresente que todo lo sabe, todo lo puede, y que la colectividad tiene que depender y recurrir a él. De ahí pasamos a lo que era el antiguo régimen con la revolución, porque eso tiene mucho que ver con la Revolución Francesa. Y lo que tiene que ver con la revolución es que hay que borrar las tradiciones, hay que renovar los usos y costumbres, así como lo mencionó Jesús.
Y esto fue mostrado por Alexis de Tocqueville. Era un pensador, jurista, político y un historiador de Francia, donde él decía que la Revolución Francesa es una revolución que ha precedido y formado el aspecto de una revolución religiosa. O sea, lo que la Revolución Francesa hizo y lo que estamos viendo ahorita con la batalla cultural y con ideologías nuevas es que están tomando el lugar que tomaban las luchas por las religiones antes. Utilizan exactamente lo mismo, ¿no? Y para Joseph Mari era un conde y era un teórico político y filósofo. La alternativa al cristianismo no es la no religión, sino una religión política. O sea, volvemos a esto de que el Estado es el todopoderoso, el omnipresente, que todo lo sabe, todo lo puede y todo te lo va a dar. En la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos Humanos se convirtió en el evangelio de los reformadores y la Constitución francesa fue su religión. Esto fue anotado por el revolucionario, este escritor, Mirabeau. No sé si mi pronunciación fue correcta, ¿no? Y por último, ya nos habla del Estado, que el significado de la palabra ya cambió. Antes representaba un orden social, unas reglas o el dominio de un rey sobre un territorio, ¿no? Y la batalla cultural hoy en día tiene que ver con la razón, con la naturaleza y con el pueblo. Las batallas culturales modernas giran alrededor de estos fundamentos, disputan sus contenidos y atribuciones. Pues básicamente en esta sección fue lo que nos platicó Laje para reafirmar lo que ya habíamos visto en las anteriores, pues de que hay que cambiar para construir cosas nuevas y que tienes que alienar a las personas a una creencia. Ya se te dejó de escuchar, Homero. ¿Los demás lo escuchan a Homero? No, yo no lo escucho tampoco. No, yo tampoco, no lo escucho. Bueno, en lo que se restablece, yo quería comentar algo que me llamó la atención de lo que acaba de platicar Homero, de cómo la gente es fácil de manipular, porque acá dices que, bueno, que los que dirigen se tienen la culpa porque tratan de manipular a la gente, pero pues también es el punto de que la gente en general, o sea, yo creo que los humanos les gusta que los manipulen, o sea, no les gusta tomar decisiones por ellos mismos. Y bueno, un ejemplo tan palpable y tan cercano fue lo que pasó el 10 de abril. O sea, la gente en el fondo mucha gente sí quería ir a votar, pero como le dijeron que no vaya, o sea, prefirió pues hacerle caso a esas personas. Entonces yo siento que la gente le gusta que le digan qué hacer, a lo mejor para en el fondo no tener responsabilidades, pero o porque son un poco, pues no sé, como niños, que como que no les gusta razonar o son flojos o no sé por qué, o por un poquito de todo esto, creo yo. Sí, Cosette, en este capítulo que también vio Homero, hace una referencia de los intelectuales, de los comunicadores, de los artistas. Todos ellos ejercen cierta influencia y el Estado se dio cuenta de ello y también los utiliza. Utiliza artistas, utiliza a comunicólogos y en la actualidad pues a los influencers precisamente para hacer más fuerte su poder de influir en la sociedad. Y como lo último que nosotros estamos haciendo como sociedad es prepararnos en lecturas como la de la batalla cultural del AG, pues somos 100% manipulables. Cuando un influencer da un chiste, millones se ríen. Y cuando una persona desconocida cuenta el chiste, pues nada más se queda en 2 o 3 que medios le pusimos atención. O sea, ni siquiera encontramos el sentido. Todo eso es aprovechado por este tipo de gobiernos ya concentrados en una denominación de Estado, pero en el Estado que nosotros sanamente los ciudadanos estamos pensando como un organismo regulador del bienestar, de convivencia de los ciudadanos, ha dejado de existir para convertirse en un Estado concentrador de ideologías. Y
para sorpresa de todos nosotros, nos damos cuenta que estas ideologías prácticamente, aparte de que están bien definidas por el Foro de Sao Paulo en América Latina, pero sorprendámonos, viene desde Estados Unidos, creación del nuevo orden mundial. O sea, Estados Unidos es el gestor y la incubadora de todo este tipo de ideologías, tanto que en la batalla cultural que está propuesta en todo este libro nos abre los ojos de cómo están logrando desde un proyecto de hacer este cambio a un nuevo orden mundial, un mundo con cierta gente que conserve el poder y con una forma de pensar y fronteras que únicamente van a estar dedicadas para el manejo de los individuos, no como personas, no como entes, sino como consumidores. Eso nos debe de preocupar, y lo bueno que pues contamos gente tan preparada como la G, y hay muchos otros que también estoy dando seguimiento, que te exponen y te abren los ojos de todo lo que está ocurriendo. Bueno, y como resumen, precisamente por eso es que la gente ni se da cuenta cuando está siendo manipulada, porque aunque teniendo la Constitución y leyendo que era se iba a quitar a López del poder, pues ellos insistían que era una ratificación. Sí, efectivamente, digo, por eso podemos darnos cuenta de gente como Chumel Torres, que era un cómico y sin embargo influye en muchas personas, ¿no? Y vaya, bien lo decía Goebbels, entre más grande sea la masa es más fácil que la manipules. Ten en cuenta que las personas siempre tienen la intención de pertenecer a un grupo, y entonces cuando te sientes parte de un grupo sometes muchas veces tus ideas personales en favor de seguir tú perteneciendo a ese grupo. En algún momento sí les platicé que en Harvard se hizo un experimento donde un maestro, un profesor, cuando ya estaba casi la mitad de la clase en el salón, les enseñó dos libros, un libro rojo y un libro color azul, y les dijo a los ya presentes que cuando entraran sus compañeros nuevos, él les iba a preguntar por el color del libro. Un libro rojo, ellos iban a decir que era rojo, él les iba a decir que no, que estaban en un error, que era color azul, que le preguntara a los compañeros le iban a decir que era color azul, y por sentir esa presión social del grupo iban a cambiar su percepción, iban a decir, no, pues sí, es rojo. Y sí, fue un experimento que se hizo y que se realizó y que se demostró. Todos los alumnos que iban entrando al salón, se les preguntaba, decían, no, pues rojo, no, ¿cuál rojo? Sí, es azul, ¿verdad? Sí, es azul. No, pues sí, es azul. O sea, este experimento fue muy famoso y te demostraba eso, que ante una presión de grupo, las personas, la mayoría, suelen cambiar hasta su percepción con tal de quedar bien con los demás. Sí, es verdad. Ese ejemplo que diste me recuerda a uno que da bastante Gilberto Lozano, de que él estuvo en un experimento de que en un salón de clases empezaron a tocar como con unos palitos, y se pusieron unos de acuerdo para tocar un mismo ritmo, y cómo fue cundiendo ese mismo ritmo a todos. O sea, cómo la gente se deja llevar por lo que oye, por lo que te dicen. Entonces, qué fácil es el cerebro humano para manipularlo. O sea, es increíble, ¿no? O sea, la gente por floja, por tonta o por ambas, pero como que necesita, o por irresponsable, necesita que alguien le diga qué hacer, y además se deja llevar fácil. De acuerdo y correcto. Lamentablemente, algunas personas no tienen tiempo para ponerse a pensar en eso y prefieren seguir con la ola. Se preocupan más por llevar comida a la mesa todos los días. De quienes nos escuchan, no sé si gusten participar, también se pueden solicitar el micrófono con confianza. Aquí participamos todos. O si no tienen otro, yo continuaría con el otro capítulo hacia el seguimiento de la ideología. Si no hay más preguntas o comentarios. Yo los invitaría a que le siguiéramos, porque también Pati tiene que presentar 2 capítulos, entonces para que avancemos. Perdón, va Pati y luego voy yo. Pati, ma. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues sigue el capítulo, es el número 3. El número 3, y es hacia el surgimiento de la ideología. Híjole, la verdad que me siento muy pequeñita.
Ustedes están muy empapados de estos temas. A mí, de este tema de la batalla cultural, sí he visto algunos videos de Laje, sí me interesa mucho, se me hace increíble escucharlos, tú Homero, tú Jesús, o sea, con esa facilidad con que hacen el resumen, ¿verdad? Yo la verdad a mí me cuesta trabajo, bueno, sí leí todo, lo leí, pero me cuesta mucho trabajo. Hay palabras que no entiendo y bueno, me tardo los años porque bueno, pues me voy al Google y a ver qué significa y sí me cuesta mucho trabajo. Y pues todo va hilado, creo yo, al estar escuchándolos con los ejemplos, con la forma de este señor orador, cómo está destruyendo todo. Y estoy de acuerdo en muchos conceptos que ustedes acaban de mencionar, pero lo que yo veo ahorita, lo que comentabas ahorita tú, Cosette, o sea, qué fácil es el cerebro para manipularlo, pues yo también veo que creo que es muchísima ignorancia, que es, por lo menos hablo yo por mí, es, o como dices, que flojos o que no queremos leer o que mucho de eso, y que nos dejamos llevar por modas, por los artistas. Yo recordaba ahorita que de los influencers, yo veo, por ejemplo, a mis nietas, ¿no? A mi hija, o sea que no, bueno, ven a Ricky Martin, o sea que, bueno, es como un ídolo para ellas, sobre todo para mi hija. Yo digo, o sea, ¿qué le ven? O sea, si conoce, bueno, si se da uno cuenta de cómo la vida de este personaje y dices, ¿cómo pueden admirarlo? O sea, pagan, no sé cuánto cuesta el boleto, ¿verdad? Y bueno, se llena el Telmex o donde se presente. Y digo, híjole, de verdad que ya me queda muy claro. Yo mucho pensaba, bueno, ¿en dónde nos perdimos? Y yo pienso muchas veces, dije, bueno, o sea, ¿qué es lo que yo he hecho mal o qué es lo que yo no he dicho o que me he callado o que no me he dado cuenta? Sí, pero es eso, creo yo que como que vivimos en una burbuja en donde pensamos que todo era muy fácil, que sin pensar, sin analizar, sin ver qué tan bueno era, o sea que nos hemos tardado mucho en darnos cuenta, ¿no? De cómo ha ido metiéndose todo esto que ustedes acaban ahorita de hablar. A mí me tocó hacia el surgimiento de la ideología y pues yo creo que ya lo dijeron ustedes, o sea, es bueno, yo no hice así un resumen, yo lo leí y pues sí me quedó claro y todavía me queda más claro por lo que ustedes están diciendo, o sea, va muy ligado todo, como poco a poco se ha ido destruyendo, ¿verdad? Para ir construyendo cosas que, bueno, bases que había antes, ¿sí? Veo también en los jóvenes, creo que tú lo comentabas, Homero, esa falta de no le dan sentido a nada, no les importa la política, no saben qué hacer, están como anestesiados, como que no le dan sentido a nada. O sea, la educación, yo veo, o sea, y lo digo por mí, o sea, yo en mi familia, o sea, mis nietas, vuelvo a mis nietas porque, bueno, pues es mi realidad, es lo que yo vivo, es lo que yo veo. Y están tan, bueno, tengo 3 mujeres mayores, bueno, ya grandes, una de 19, que ella es universitaria, y la otra ya pasa a universidad y la otra pasa prepa, pero las veo tan perdidas,
tan perdidas. Y yo por más que trato y platico con Pati, mi hija, y digo, hija, date cuenta, ve lo que está pasando. Pero no. Y pues sí, todo está como, pues todo lo anterior, todo lo ancestral, o sea que estaba muy unido, lo político con la religión, y bueno, como antes era valorado y cómo se fue quitando y fueron pensadores, y bueno, toda la historia que estoy escuchando, que estoy leyendo, les digo la verdad, me asusta cómo podemos revertir estas ideologías, ¿cómo les puedo decir? Híjole, ¿cómo podemos volver a construir? ¿Cómo podemos volver a construir con cimientos fuertes? O sea, no con todas estas cosas tan absurdas, ¿no? Tan fuera de pues, lo que antes nosotros considerábamos que era lo correcto. Igual y a lo mejor en algunas cosas, pues sí, estábamos equivocados, pero es que ahora es terrible. O sea, lo que se ve, todo lo que mencionaste, Homero, de las mujeres que abortan, híjole, todo. Sí, se me hace bien difícil. Y pues la verdad, sí me costó muchito trabajo hacer como un resumen. Sí, ahorita me quedé impactada en la forma en que ustedes pudieron resumir los capítulos que les tocó. Yo, la verdad, no, se me hizo muy difícil. Se me hace muy difícil. No sé qué puedo hacer. Me tocó hacia el surgimiento de la ideología, y el número 4, Romano, la figura y la función del intelectual. Entonces, pues, ¿qué hacemos? A ver, ayúdenme, por favor. Sí, lo comentamos, no te preocupes, Pati. Yo también hice un poquito sobre el tema que te tocó, Ajá. el surgimiento de la ideología. Ajá. Saqué un pequeño resumen donde dice que el origen de los abusos de la razón Ajá. lo lleva el nombre la Ilustración, como lo comentó hace rato Homero. Sí. Durante el siglo XVIII, sí. esta época tan importante de los letrados, así le llaman la Ilustración, porque también le llamaron los Iluminados. Sí. Se reunían en salones, en grupos, sí. donde tenían una lectura de libros y un debate, sí. sobre todo debate y comentarios. Ajá. Por eso a esta etapa le llamaron la etapa de la Iluminación. Ajá, sí. De estas entrañas del positivismo surge el socialismo. Sí. O sea, ellos pensaron en una sociedad casi utópica, uh-huh, pero sí. empezaron a imaginar cómo debería de ser esta sociedad. Sí. Y en esta sociedad la idealizaron tanto que de ahí surge el socialismo. Sí. Y el hombre tomó la conciencia de la estrecha relación entre el conocimiento y el poder. Ajá. Nada más aquí tenemos que fijarnos en algo muy importante, uh-huh, que el socialismo se le juzga por sus sueños, o sea, por sus pretensiones de lo que quiere hacer. Sí. Y a nosotros, como dicen la corriente de los conservadores, y hasta dicen conservadores orgánicos, o lo que siempre critica López Obrador, no, es que los tradicionalistas, o como dice, los conservadores, a nosotros nos quieren juzgar por los resultados. O sea, en cuanto tenemos resultados, hay progreso con ciertas injusticias, pero se ha tenido progreso, pero no es la misma vara con la que se mide, mientras que al socialismo se le mide con sus ideales o con lo que se persiguen de igualdad. A un gobierno capitalista se le juzga por sus resultados. Y sabemos que en eso, pues el socialismo está totalmente perdido, porque lo único que genera es pobreza. En la Ilustración se llamó por primera vez
a la ideología. Ahí surge el término de ideología. Ponle esta otra. Quien lo toma es de Stott de Tracy. Fue el primero en utilizar el término ideología. La ideología a que hace referencia Laje es a la que se denomina cualquier doctrina que presente la verdad es salvadora de los males del mundo. Imagínense, o sea, cuando ya tenemos una ideología, quiere decir que esa nueva ideología, de cualquiera que sean sus métodos, ya es una salvadora del mundo, bajo la forma de análisis social. O sea, fue tanta la ilustración y su poder del análisis que cuando dicen ellos que es una ideología, se cree que es salvadora y de análisis social y funcional. Los ideólogos aparecen conduciendo el destino de la revolución. Estas revoluciones ya pasan a una separación del proletariado contra la burguesía. Si nosotros, no sé si ustedes llevaron en la escuela un libro que se llamaba Bases de Filosofía, Introducción a la Filosofía, donde teníamos la lucha de clases, donde explicaban la ley de la negación, que es precisamente lo que comentó Homero, donde lo nuevo sustituye a lo viejo y ya lo destruye, primero lo destruye y luego surge una nueva. Por eso lo niega, la ley de la negación de la negación. En resumen, si la premodernidad ponía sus ideales en el más allá en virtud de la religión, el mundo moderno construirá sus ideales en fruto de pensar las posibilidades de organización social. Son producto de la mentalidad moderna que ofrece creencias en un mundo que ya no cree ni espera. Aquí con eso terminamos, con esas afirmaciones que actualmente está la sociedad pensando en eso, que la modernidad consiste en destruir lo viejo para que un mundo mejor que ya no cree ni espera. O sea, ya no cree en nada y únicamente espera el hoy, quiere resultados y la comodidad que le ofrece el hoy. ¿Y por qué lo hacen? Por un condicionamiento social, en que yo les había comentado que también les iba a traer una serie de videos. Ustedes buscan en ese título condicionamiento social y llega, hay un consultorio donde todos están de acuerdo, hay una persona única donde sí es el experimento. Entonces cada vez que hay un sonido, todos se paran y luego se vuelven a sentar. Cada vez que sale ese sonido, se paran y se vuelven a sentar. Y llega la que no está de acuerdo con ellos y observa, y al tercer sonido también se para y se vuelve a sentar después de que y los van pasando supuestamente a la consulta. De tal forma que se queda sola porque es la última que llega y luego llega otro, antes de pasar llega otro y hace el sonido y se para. Y el otro que acaba de llegar, pues le dice, oye, ¿por qué te paras? Dice, ya observo que hace 2 veces. Es que todo el mundo lo hacía. E increíblemente, después del tercer sonido, también el nuevo que acaba de llegar ya queda condicionado con la persona anterior única y que quedan condicionados siendo ellos el experimento y confirmando que el condicionamiento social es posible cuando vemos que otros lo hacen. Es lo que les quiero comentar de este capítulo. Gracias. Sí, así es, Pati. O sea, el ser humano es el mismo desde que el mundo es mundo y no dejamos de ser animales. Nos preocupa mucho lo que los demás piensan de uno. O sea, es difícil, pero no es imposible. Mis hijos ya están grandes. Tengo 2, una que tiene 33 y uno con 34. Yo me casé joven, pero sí me preocupé porque los hice a mi manera. Yo siempre quise ser diferente a los demás. Por eso que les comentaba que ser la oveja negra no es para cualquiera, porque te rechazan, te critican, te juzgan, te castigan. Pero bueno, es que hay que canalizar ese espíritu a que piensa por ti mismo, haz las cosas porque tú estás convencido de que en ti lo que tú crees es lo que te conviene y no porque alguien más venga a decirte qué es lo que hay que hacer.
tuve la ventaja de que yo también estaba chico, entonces mis hijos chicos y yo chico, prácticamente era un niño criando niños. Mi primer hijo lo tuve a los 20 y mi segunda hija a los 21, ¿no? Entonces estaba súper chavo. Y eso me dio también la facilidad para decir, oye, pues si yo creo que esto hay que darles la libertad de pensamiento, ponerles todo sobre la mesa, pero aprender que enseñarles a decidir por ellos, a perder el miedo a ser criticado, a ser juzgado. Nadie se va a quitar la comida de la boca para dártela, excepto tu mamá, pero fuera de eso nadie. Entonces aprende a que la vida, tu vida va a depender de ti, de tus decisiones. Tú las vas a disfrutar o las vas a sufrir. Y no tienes por qué preocuparte por quedar bien con los demás. Mientras tu conciencia esté tranquila, con las bases correctas, vas a ser feliz. No vas a necesitar buscar la felicidad o el cariño en los demás. Si tú te quieres, te la llevas bien contigo mismo, vas a ser feliz. Gracias. Muy es bueno escuchar todo eso y saber que bueno, tenemos que ir para adelante. No podemos quedarnos parados y seguir adelante, cueste lo que cueste. Muchas gracias. Jesús, ¿sigues tú con el siguiente o quién más seguía? También le había tocado la figura y la función del intelectual. Eso lo comentamos un poco. Es sobre la utilización de estos supuestos intelectuales por el Estado, donde las opiniones de los intelectuales, ahorita les dicen intelectuales orgánicos, pues son utilizados. Realmente sí, por ejemplo, en los gobiernos del PRI, sí tenían intelectuales, grandes personas normalmente preparadas en universidades en el exterior. Luego se deformó esta situación porque ellos conseguían sus puestos, eran nombrados embajadores de las personas cercanas a ellos, y ahorita ya tenemos, pues los embajadores son de lo peorcito, de los que ya nos lograron acomodar, pero los intelectuales y los que se cultivan, los que llegan realmente a una cultura, impresionantes a veces títulos de conocimiento, pues sí estaban en el gobierno. Incluso, por ejemplo, ustedes han visto los debates anteriores cuando era lo de la militarización de México. Esos debates yo los vi y la verdad sí había unos diputados panistas, y mis respetos porque tenían argumentos, tenían bastante capacidad, y los líderes de los políticos se conocían, y ahora el nivel de los políticos ha bajado tremendamente. O sea, ya no hay personas con argumentos ni con conocimiento, únicamente tenemos personas que realmente no tienen preparación. Tenemos por eso pues, representantes de importantes empresas de Estado con conocimientos de muy bajo nivel, y pues es una de las consecuencias que tenemos hasta ahorita. Y la figura de la función intelectual era y es utilizada por el Estado para controlar en una perspectiva, tanto una vida contemplativa para mantener un estatus, sino conciben en pensar cómo un hacer. El intelectual conoce cómo hacer algo con lo que se conoce. Al intelectual, además, se le conoce por lo que hace que conoce, pero ese hacer no es un hacer técnico, sino cultural. El intelectual tiene una función cultural que lo distingue de otros detentadores de saberes. Caracterizar al intelectual por su función es lo que procuró hacer Antonio Gramsci cuando anotó aquello de que todos los hombres son intelectuales. Podríamos decir, pero no todos los hombres tienen en la sociedad la función de intelectuales. Eso es lo que les quería comentar al respecto. Gracias. No sé si hay otro comentario de lo que les pareció este capítulo de la figura de la función intelectual. A mí es lo que me pareció más relevante. Oye, Jesús, esa parte también es donde dice que hay estratificación de los intelectuales, donde hay los intelectuales que son la referencia para los comunicadores, y luego de los comunicadores ya bajamos a los que difunden eso o la interpretación para las masas.
Llámese hoy en día a los famosos influencers, ¿no? Que ahorita ya cualquier güey con una cámara, con un celular, se pone a repartir lo que él entiende de lo que entendió el otro, del que verdaderamente sabe. Creo que también hay algo que ver con eso. Sí, en efecto, también comenta la diferencia de los intelectuales y del político que se cree intelectual. Una vez que el político cree que con su discurso va a convencer, se vuelve un cazador de votos, mientras que un intelectual se vuelve un difusor de ideas que muchas veces son en beneficio para el progresar en cierto aspecto de una ciencia. Pero estos intelectuales, que el intelectual de un líder cultural, pero en la sociedad moderna existen liderazgos culturales de diversos tipos: músicos, actores, estrellas, humoristas, modelos, deportistas, que pertenecen a una categoría que podría sencillamente denominarse líderes culturales no intelectuales. Es lo que actualmente están ocupando precisamente para convencer a un pueblo. Le das pan y circo, y a un pueblo actualmente le das influencers y diversión, y lo mantienes así como ahorita estamos. Precisamente es el momento actual. Sí, esto es cíclico. Digo, lamentablemente por eso ahorita tenemos los populismos, tanto de derecha como de esta izquierda, pero es eso, ¿no? De la masificación de las ideas. Entre más simple sea tu comunicación de las ideas, le va a llegar a más gente. Y si tienes a mucha gente que está más preocupada por el trabajo para llevar comida a la mesa, no va a tener tiempo para ponerse a leer o para ponerse a investigar. Así que se va a dejar llevar por lo que alguien que supuestamente sabe que porque por algo está diciendo lo que dice con el respaldo de un aparato, dice, bueno, mira, si está en tal programa es porque sabe, y si lo dice, pues debe ser cierto. Sí, otra parte interesante lo dice. Esto distingue a su vez al intelectual de otro sujeto que también trabaja con su intelecto, pero no cumple una función intelectual, el técnico. O sea, el técnico te va a describir cómo realizar ciertas actividades, cómo llegar a ciertos resultados, pero no es un intelectual, sino su conocimiento es más bien técnico. Y la técnica se conoce de cómo hacer las cosas. Y es lo que también se conocía y se maneja actualmente como parte de la utilización de las personas, su tecnicismo para llegar a los objetivos, que no tiene nada que ver nada con un intelectual. Creo que Cosette quería preguntar algo o comentar algo. Sí, que bueno, ahorita estamos haciendo hincapié, Jesús, de que en la situación actual, pero yo creo que esto es de siempre, o sea, de que la gente ahorita, porque ya hay más influencers, porque precisamente hay más medios de comunicación, hay más gente que, pues, que cualquiera desde su celular se vuelve famosillo, pero de toda la vida, cómo era, no sé, en mi época, yo tengo más de 40, y como lo que decía, por ejemplo, Raúl Velasco, a las masas pues las movía, o lo que decía Jacobo Zabludowski, o sea, eran las voces cantantes, entonces eran los influencers de esa época, pero pues yo creo que eso es algo que ha existido absolutamente siempre, pero ahorita pues hay más voces, pero pues sí, es esa facilidad que tiene la gente para dejarse manipular. Yo creo que ha sido de siempre. Evidentemente, antes la religión tenía un papel más fuerte, pero también se dejaban llevar ahora sí que sin cuestionar, sin pensar, se dejaban llevar tal cual por lo que les decía el cura, no cuestionaban. Y no es que esté mal lo que diga el cura, pero simplemente no cuestionan. Y es que, Cosette, por ejemplo, ahorita tenemos a estos influencers, pero son de muy bajo conocimiento. O sea, ahorita con el internet hay un nivel como el Wherever Tomorrow, como el Escorpión Dorado, y todo ese tipo de influencers únicamente degradan más la comunicación a otro nivel que podríamos estar manejando. Por ejemplo, si hablamos de Raúl Velasco o Pedro Ferriz, tenían cierta preparación, y sus programas, uno eran dedicados a la diversión y otros a la información. Sí había preparación o cierto tipo de preparación al alcance de ese momento, aunque teníamos la televisión que, bueno, su
su campo de influencia era hacia el pueblo, pero sí tenía cierto tipo de preparación. Y ahorita nos vamos a lo más bajo, a lo más popular, a lo que deja más sentido de dinero, ¿no? Entonces no podríamos comparar ese tipo de comunicadores con los que actualmente tenemos, como Chumel Torres. Sí, así es. Digo, de alguna manera estos momentos malos que nos tocó vivir nos va a llevar a abrir los ojos y a impedir que nuestra descendencia se deje llevar de la mano por cualquier tarugo, ¿no? O sea, ahora sí que cada quien tiene una influencia sobre cierta gente y en esas personas hay que influir para que se preparen, para que estudien y sobre todo, como dijo Jesús, predicar con el ejemplo. Si las personas que te rodean ven que hay congruencia con tus dichos y tus hechos y tus resultados, dicen, oye, pues a lo mejor lo que me recomienda esta persona es porque tiene algo de verdad, ¿no? O sea, pero es difícil, es un trabajo diario con las personas que te rodean. Por eso les he insistido mucho también de que cuando comparten cosas por las redes, verifiquen que las cosas sean reales, porque eso les resta credibilidad. Si yo empiezo a ver que si Serín comparte cualquier tontería que resulta que no es cierto, pues ya no le voy a hacer caso. A lo mejor sí me voy a reír, pero ya no le voy a hacer caso. Pero si lo que me comparte, pues no le he encontrado falla, bueno, pues lo voy a tomar, por lo menos voy a tomarlo en cuenta para formarme un criterio. Y ahorita Laje lo que está intentando hacer es eso, que es que la gente se dé cuenta que necesitamos prepararnos, necesitamos leer. Ahora sí que es volver a lo básico, dejar de depender de los demás, que ese síndrome del éxito que ahorita tenemos, porque todo nos es fácil, comunicarnos con las personas es muy fácil, adquirir información es muy fácil, nos da flojera muchas veces al menos verificar que la información sea real o prepararse uno mismo, dedicarle, si quieres tú, al mínimo 1 hora a la semana para prepararse, para que lo que te estén diciendo tenga una congruencia con la realidad, con la historia, con los hechos. Más comentarios, nuestros compañeros oyentes pueden solicitar el micrófono. Virginia, Ra2. Según yo le pasé el micrófono a todos, no los han tomado, pero según yo todos tienen. Se van a dar cuenta que el libro es muy repetitivo, pero está bien. O sea, una idea hay que repetirla de distintas maneras para que se fije. Y si logras que esa idea se vaya junto con una emoción, con un sentimiento, se te va a convertir en un recuerdo permanente. Una situación en tu vida que va ligada con una emoción, va a ser muy difícil que la olvides. Entonces, y como Gabriel se lo decía también, ¿no? Repite y repite y repite y repite de distinta manera, pero hay que insistir con el concepto. Pati, yo lo que te recomiendo para que hagas tus resúmenes, que es lo que yo hago, ve anotando las ideas. Vas leyendo y anotas, mira, esto me dejó esta idea. Ya después que terminas de leer todo este capítulo o la parte que te toque, vas con las ideas y a ver, esta idea, y entonces le das una repasada más rápida. Si quieres puedes subrayar sobre el texto o algo, para que rápido llegues y dices, mira, esta idea y la relaciono con esto otro, que ya vi con López, que ya vi con Trump, que ya vi acá, que ya vi allá. O sea, yo me manejo así, yo me manejo por conceptos, yo no me grabo frases, sino trato de irme a los conceptos. Gracias, Homero. Vas a ver que sí, voy a insistir en hacerlo. Jesús, si vas a presentar, dime. La democratización política y la opinión pública. Prácticamente en este capítulo es un repaso de cómo se establece la política para hacerlo democrático al alcance de todos, ¿no? Con ciertas aseveraciones de la democratización y política y opinión pública. Algo ya nos hemos referido con respecto a la ilustración, de todos los movimientos que hubo, los estudiosos al respecto y los tratados que se establecieron para tener ese logro de comunicación. O sea, si nos remontamos a lo que es la Revolución Francesa, yo antes tenía la idea de que, bueno, hubo un descontento social, de que había las diferencias muy grandes entre ricos y pobres, pero realmente ahorita con esta lectura nos damos cuenta que la Revolución Francesa y Francia principalmente
en la época de la Ilustración no únicamente fue el descontento social, sino que gracias a los libros y la formación de grupos de debate y de lecturas de esta literatura, se llegó a un pensamiento que, como ya lo mencionamos, fue de iluminación, y buscan ellos mismos extender esta iluminación para el pueblo, donde dicen que no es justo que la población no tenga el alcance ciertos grados de conocimientos. Entonces buscan extenderlo, y tanto es así que dicen, oye, estamos tan mal, no por el hecho de tener economía paupérrima, sino por el hecho de que no estamos buscando los medios para salir de ella, y democratizando la política con estos nuevos principios, vislumbramos una forma de poder salir del hoyo. Hay un dicho que dice, si te das cuenta que estás en el hoyo, ¿para qué sigues rascando? Ellos buscaron entonces la forma de salir del hoyo democratizando la política, haciendo estudios y escribiendo al respecto. Y en muchos casos, el principio de argumentar que la soberanía había sido concedida por Dios directamente a los reyes. Esto se aceptaba, y se aceptaba de tal forma de que el rey y el jefe del Estado era considerado prácticamente un dios, cosa diferente que ya en la Revolución, con esta época, en la Revolución Francesa, con estos conocimientos, se transforma este libre pensamiento en una democracia del poder que va a estar radicando ahora en el pueblo. Por eso es lo que nos quiere decir la palabra democracia. Demos y kratos, el poder del pueblo. Es lo que nos deja toda esa lectura como conclusión, porque dan muchísimas citas. Y bueno, gracias a nuestro generalísimo Morelos, contamos con el artículo 39 constitucional. El poder radica en el pueblo, y en cualquier momento el pueblo tiene el derecho inalienable de transformar o alterar su forma de gobierno. Y es lo que hemos estado buscando. Por eso no estamos mal. Lo que pasa es que no estamos teniendo las ideas, o las ideas no están fluyendo como deben de fluir, pero sí gracias a este movimiento que nosotros lo conocemos como Frena, hemos estado tratando de difundir más intensamente para que logremos de una vez por todas este cambio de paradigma. Y es lo que puedo resumir en este momento. ¿Algún comentario? Sí, es que yo creo que el problema no es lo que se puede hacer, sino el cómo hacerlo. Porque sí, en la Constitución vienen muchas cosas que te dicen que se pueden hacer, pero por supuesto que no hay reglas para poderlas hacer. Simplemente en el momento que el presidente jura respetar la Constitución, y si no que el pueblo se lo demande, sí, güey, ¿y cómo le hago para demandárselo, no? Entonces, bueno, esto, la ventaja que nos da el pasar por un mal momento es que nos permite darnos cuenta de todas estas carencias, y que más adelante se las podremos ir exigiendo a los nuevos que vayan llegando. Pero por eso esta cultura woke de los despertados, pues debemos hacer ese tipo de ahora sí que vulgarmente, como se dijera, ¿no? Despertación en la sociedad. O sea, que la sociedad se despierte, que se dé cuenta, que abra los ojos, y que sí hay que realizar cambios, y que de alguna manera, aunque sea un valor pequeño, pero que en suma es un valor grande, que es el voto, bueno, ahora sí condicionar ese voto, darle un valor más real, y que los objetivos puedan ser alcanzables a un menor tiempo. En ese aspecto, fíjate, lo del voto, yo estoy en México es algo muy, muy particular, o sea, porque pensamos en el voto como una herramienta, y sí realmente es una herramienta, pero los partidos se han adueñado tanto de ese poder que tenemos los ciudadanos, que prácticamente no estamos con ese poder del voto, sino que ellos tienen ya nuestro voto, a tal grado de que un candidato independiente no tiene posibilidades de reunir todos los requisitos si quiere ser un candidato realmente independiente. Solamente lo pueden ser a través de partidos. Las preguntas que nos hace el AG en su libro
también nos llevan a muchas posibilidades. ¿Es capaz este pueblo constituido por todos de formar un cuerpo lo suficientemente homogéneo y coherente para incluir la verdad a todos? Imagínense, es algo que no lo podemos tener. Yo creo que estamos muy lejos de tener esta capacidad del pueblo. Pero si no lo iniciamos con el poder del ciudadano, empoderando al ciudadano, pues nunca vamos a poder contestar esta respuesta. Los problemas aumentan todavía más si se considera que el fundamento de la soberanía popular reside en la igualdad política de los ciudadanos, cuando ésta pasa a menudo a concebirse como algo más que la mera igualdad ante la ley y el acceso universal al voto. Es ahí donde te comento, Homero, que en México, no sé, no conozco las condiciones de los otros países, pero en México actualmente el voto no está en poder del ciudadano. O sea, decir, no, sí está, porque tú puedes ir a la casilla libremente y ejercer tu voto, pero no importa aquí el voto. Importa de que ya se adueñaron de tu voto, porque independientemente de lo que tú quieras como ciudadano, no tienes otra forma de elegir de lo que ya está. Por eso retoma mayor importancia lo que comentamos de que México elige y no solo vota. Es tan importante que si logramos difundir esta idea, sería un parteaguas donde el ciudadano puede proponer a quien a él le parece, quien sea reconocido como el servidor y que nosotros somos sus patrones. Yo creo que es un gran paso que si lo logramos, podríamos empezar apenas. No digo que ni en pañales estamos para cambiar precisamente y contestar la pregunta que les leí y afirmar esto que también leí. No sé qué opinen ustedes. Así es, Jesús. Por eso es que yo he insistido que a nivel nacional va a ser muy difícil que podamos ejercer una influencia más grande que la que ya hemos hecho, pero a nivel local sí podemos conseguir más. Ahora sí que hay que empezar a picar piedra desde lo básico, ¿no? Comenzando con tu municipio, con tu sección, y a nivel regional es más fácil que un independiente logre esas posiciones. Ahora bien, quienes quieren llegar a esas posiciones, pues es muy raro que sea un santo o una gente bien con buenas intenciones. Por lo general, los que buscan el poder son personas que les encanta vivir de los demás. Por supuesto que hay garbanzos de a libra, pero bueno, para eso es que hay que dividir ese poder. Entre más logremos que se divida, pues va a ser más fácil que los limitemos. Sí, con respecto a eso de dividir el poder, es una parte de lo que es la república, ¿no? Y yo he pensado que en lugar de dividir el poder es no dárselo. ¿Y cómo no dárselos? Es con organismos independientes que como el INE, a mí me fascina cómo está estructurado el INE, de sus consejeros que duran cierto tiempo, solo 3, otros consejeros duran no al mismo tiempo, las participaciones de los grupos políticos, la participación de la sociedad, la participación de grupos de comercios. Entonces, esa es una verdadera estructura muy sólida y tan sólida que no les conviene a los políticos, a ningún político en el poder que se mantenga así. Entonces, si logramos instituciones así de independientes, así de autónomas, así de poder de decisión, con personas que realmente conozcan a lo que están ejerciendo como servidores públicos, yo creo que sería excelente camino para contar con este tipo de instituciones y no estar pensando en una persona como el candidato, como el servidor que será el gran salvador, sino una institución que regule el poder y que entregue cuentas claras. Correcto, pero ¿quiénes van a formar parte de las instituciones? O sea, lamentablemente dependemos de una clase política. Si quieres compararla con la historia, digamos que tenemos un segmento de la población que es de sangre pues azul, los aristócratas, ¿no? Son los políticos de ahora. Entonces, pues ¿quiénes van a formar parte de ahí? Los que forman parte de la clase política, que por supuesto están muy lejos del empresario normal o del trabajador normal y de cosas por el estilo. Pero es un principio.
por lo menos que sus posiciones no se sientan tan seguras, que no dependan de ellos mismos, de que ya, aunque yo sé en el PRD o en el PRI, ya estoy dentro del sistema político y los mismos políticos, aunque sean de partidos contrarios, me van a estar cuidando para cuidar el status quo, ¿no? De que siga manteniendo yo cierto lugar dentro de la sociedad y de la influencia y de las decisiones, porque al final los que nombran a los miembros de esos organismos independientes son los partidos políticos o son los mismos políticos que tienen poder dentro de la sociedad. Entonces digo, poco a poco, pero es ir creando esa conciencia, ¿no? De que entienda la gente que el que paga manda y el que genera los impuestos y la riqueza son los que producen esa riqueza y son los que trabajan. Entonces, bueno, a ver, tenemos que hacerle entender a las personas que no hay superhombres con la etiqueta de un político, no. Ese es un güey como tú y como yo, y además ese güey es un parásito. Así que míralo como lo que es realmente, una persona que está ahí porque tiene buen verbo, porque tiene carisma y se aprovecha de los demás para él mantener ese lugar donde con tu trabajo, la mitad de lo que de los 1,000 pesos que tú te ganaste, 500 pesos se van para ese gobierno para dárselos a todos esos. De acuerdo, Mero. Y no sé, o sea, yo te entiendo perfectamente lo que comentas, que sí, nuestra realidad es esa, pero la realidad se puede transformar y la transformación que nosotros estamos planteando es un cambio de paradigma. Obviamente va a venir o tiene que venir junto con los partidos. Pero los partidos nosotros podemos realizar desde la presión social, desde la propuesta que tenemos como México Elige, no solo vota, porque los partidos ahorita quieren imponer a Enrique de la Madrid por parte del PRI, por parte del PAN, no están haciendo nada para impulsar a quien nosotros estamos viendo que es la persona que se reconoce y se acepta como servidor público, y es momento de que, bien dices, el ciudadano se dé cuenta que podemos ejercer ese cambio no solo con el poder del voto, sino con la organización ciudadana, que es lo que nunca hemos hecho, ¿sí? La organización ciudadana, porque tenemos organización, sí tenemos movimiento como el movimiento de Morena, nadie niega que fue un movimiento legítimo, pero totalmente invadido y con un virus de los mismos políticos de siempre. Sí, así es, digo, y me queda claro que Roma no se hizo en un día y que esto va a llevar tiempo y va a llevar pues trabajo e irle sacando poco a poco cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que yo sí estoy peleando mucho directamente con los panistas que yo conozco es que, oye, güey, si con mis impuestos se mantiene ese partido, ¿por qué no puedo yo elegir pertenecer a ese partido? ¿Por qué me tienen que condicionar ustedes el ingreso a formar parte de ese partido? Si yo lo estoy pagando como un ciudadano que paga sus impuestos y yo quiero pertenecer a ese partido, no necesitaría más que avisarle al INE que yo ya soy militante de ese partido. Eso es todo. Entonces digo, esto va a ser poco a poco, irles jalando de poquito, irles arañando y quitándoles privilegios y poniéndolos un poquito, irlos arrastrando al terreno del ciudadano común. Esto es, el bajarlos de esa nube donde ellos viven y ponerlos a que sí necesitan quedar bien con nosotros, porque al final, como dices tú, si nos organizamos, nosotros podemos hacer esos grandes cambios. Y aquí yo los invitaría que de alguna manera todos tenemos que convertirnos en ese micro, pequeño o insignificante influencer, por lo menos en su círculo de influencia. Esto es, que uno mismo lleve esas comunicaciones o pueda contrastar las comunicaciones que les traigan otros. Muchas veces yo les he insistido, tenemos la gran ventaja del vínculo emocional con ciertas personas. Eso al menos nos permite que esas personas nos escuchen. Entonces, oye, ¿sabes qué? ¿Tú qué opinas de esto? No, pues es que fulanito dice, sí, pero ya viste esto otro, güey, y ya viste esto otro por acá. O sea, tratar de ir influyendo. Esto, no hay fórmulas mágicas, no es de que va a llegar un milagro o que nos pongamos todos con oración, tomados de la mano y va a llegar un ángel para salvarnos. No, o sea, esto va a ser a nivel de tierra, poco a poco, y dentro de las posibilidades que tengamos cada quien para hacer ese cambio con las personas que nos rodean. Ahorita yo les comentaba que si se pretende juntar a más gente o involucrar a más gente, no nada más a los que ya son parte de Frena, sino a los ciudadanos comunes, es masificar el mensaje. Tratemos de
hacer una organización más horizontal. Esto es que si yo vivo en una parte de mi municipio y en esa parte de mi municipio hay un templo y hay una placita pública y hay esto, bueno, pues pongo un flyercito con una mesita, con un cafecito y con galletas, y al menos a los que ya me han visto porque vivo ahí, se van a acercar. ¿Qué andas haciendo por acá? Pues mira, quiero invitarte a una marcha que se va a hacer para el 24, aquí, en donde vivimos, para esto, para decirle al gobierno, ahorita a este gobierno, para lo mejor tú eres de Morena, pero mañana puede llegar PRI o puede llegar PAN o veto a saber quién. Entonces, es ir empezando a que nosotros como ciudadanos, ahorita con el gobierno que tenemos, pues vea que también hay ciudadanos y que los ciudadanos pueden estar a favor o en contra de lo que está pasando con el país. Hoy es con este gobierno, mañana será con otro, pero esto poco a poco tiene que ir permeando con la sociedad. Sí, mira, y en ese aspecto tenemos un proyecto, lo de la marcha del día 23 o 24 de julio, y yo les hago una invitación a que hagan su video para participar. No es Frena, ya Frena es únicamente el grupo de ciudadanos interesados en promover el cambio ciudadano, ¿no? Ya toda la lectura que hemos tenido es precisamente para definir qué significa el poder en manos del pueblo. Y el pueblo se expresa ante los políticos que luchan por su representación a través de esa coagulación abstracta llamada opinión pública. Es claro que democracia y opinión pública resultan mediadas por batallas culturales en las que se combate por instituir el sentido de esta última, a partir de la cual la democracia moderna puede todavía seguir fingiendo ser un verdadero gobierno del pueblo. Es lo que nos dice el AGE. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros para que no solo finja, sino que para que sea el protagonista, el pueblo? Pues realizando unas actividades, y si nosotros grabamos, yo ya lo hice un video invitando para participar, no como Frena, sino como un grupo o individuo que va a expresar una participación ciudadana, y si lo hacen 2,000, 3,000 gentes, un video precisamente con este sentido, entonces la gente se va a animar, que hay gente que no se autocensura, hay gente que está expresando y piensa igual que tú, igual que nosotros, y que queremos realmente un cambio, y ese cambio únicamente lo podemos obtener si trabajamos en equipo, y ese equipo puede ser tan grande y puede ser tan rápido dependiendo de la cantidad de participantes, o puede ser muy largo dependiendo de la cantidad de omisos. Entonces, eso los invito a hacer, subir la invitación a marchar juntos. Cada estado va a tener su marcha y programar, informarse en su estado, en de dónde a dónde salen, y hacer su video, la invitación. La invitación es por México, no es por un grupo. Y si perteneces a un grupo y quieres destacarlo, ve con tu manto del grupo. Pero lo que necesitamos es unirnos, compañeros. Unirnos para sacar este México adelante y para sacar no solamente a nuestras familias del atolladero en que nos metimos solos, porque solos fueron 30 millones y 30 millones representaron la voluntad de 90 que no acudieron a las urnas, o que acudieron y lo hicieron en una forma pues sin conciencia, ¿no? Y pues ahora tenemos esa oportunidad de organizarnos. Correcto, ya le di el micrófono a Luigi Bon Milei y a María se me fue el nombre, María de los, ¿cómo se llama? Bueno, a María de los también ya les di el micrófono. Si alguien quiere participar, comentar, aquí estamos para eso. Ya te estoy siguiendo, María, para que igual me sigas, y yo creo que es un ejercicio también importante, seguirnos entre nosotros. Igual a Virginia ya la estoy siguiendo. Virginia, si gustas tomar el micrófono, opinión, escuchamos. Sí, es que se me está yendo la señal, o sea, de repente ya no los oigo. Buenas noches a todos y muchas gracias por este ejercicio que están haciendo, que realmente es muy valioso. Pues sí, efectivamente tenemos que trabajar en nuestro metro cuadrado, que de alguna manera es lo que propone Cicerín. Y pero tenemos que buscar que esto sea lo más rápido posible, porque no tenemos tanto tiempo si queremos cambiar nuestro proyecto de nación en las próximas elecciones. Entonces,
sí es importante buscar el acercamiento con todos los grupos sociales y buscar la reconciliación, porque pues siendo honestos, durante el proceso de revocación hubo una rebatinga donde la mayor parte de las agrupaciones salieron hasta pues como contrarias, pero contrarias todas contra todos. Entonces ahorita creo que es muy importante que busquemos esa reconciliación, que sí, para el 24 que va a ser